Como parte de mi formación, me programaron unas prácticas de 6 meses en un hospital psiquiátrico. Ya tenía experiencia trabajando en este tipo de pacientes, así que me entusiasmó muchísimo. Pasé de una sala a otra de las 4 que habían en el hospital, así que traté a mucha gente distinta con problemas muy diferentes. Sentía curiosidad por todos los aspectos diferentes, así que nunca decía que no a una tarea. Lo que significa que me encontraba de todo, desde asesinos y pedófilos hasta adolescentes suicidas con trastornos de personalidad. En mi vida laboral, he tenido gente que me ha escupido, me ha agredido verbal y físicamente, me ha tirado excremento y todas esas cosas. Así que me gusta pensar que soy un tipo bastante fuerte. Y además de eso, siempre llevé una alarma de asalto personal. Pulsaba el botón y el personal de todas las áreas acudía en cuestión de segundos. En una de las salas me di cuenta enseguida de que había una habitación que estaba vigilada a las 24 horas del día por un guardia. Para que quede claro, se trata de un procedimiento bastante normal, ya sea porque el paciente maltrata físicamente, tiene tendencias suicidas o está inmovilizado. Pregunté a un colega y me dijo que se trataba de un paciente, llamémosle Ana. Un paciente extremadamente agresiva y psicótica. En aquel momento, Ana llevaba 3 meses postrada en la cama. No podía creer lo que estaba oyendo. Tenemos procedimientos muy estrictos para sujetar a las personas con cinturones. Por cierto, son cinturones blandos, de tela, nunca de cuero. Así que sujetar al paciente es el último recurso al que podemos recurrir. Le pregunté al jefe de psiquiatría qué le pasaba a esta chica y se limitó a decir: ojalá supiera, pero sinceramente desafía toda lógica. Me dijo que al principio pensaron que era psicótica, pero que sus síntomas no hacían más que empeorar, por mucha medicación diferente que probaran. Entonces pensaron que podría haber sufrido un trauma y que estaba en un estado disociativo, pero eso seguía sin encajar con el perfil de sus síntomas. Había pasado de ser una mujer perfectamente normal a ser violenta, extremadamente agresiva e incapaz de hablar en solamente 4 meses. Eso es prácticamente inaudito, sobre todo porque no había drogas de por medio. Y esto lo sabemos porque hacemos regularmente un control toxicológico de todos los pacientes, siempre cuando ingresan. Un día sonó mi alarma. Todas están conectadas, así que sé a dónde tengo que correr para ayudar a mis colegas. Inmediatamente supe que tenía que ser Ana. Y no me equivoqué. Solo le habían fijado las piernas y el torso. Esto es un procedimiento normal si el paciente está relativamente tranquilo. Luego se mordió los dedos con tanta fuerza que 3 o 4, no recuerdo el número exacto, tenían fracturas bastante graves. Tenía las manos ensangrentadas y necesitó unos 50 puntos de sutura. No era la sangre o el hecho de que nos arrojara su propia porquería. Eso lo había visto montones de veces. Pero los gritos que esta mujer hizo eran los sonidos más primarios, guturales y aterradores que jamás había oído. La mejor manera en que puedo describirlo es algo así como un oso gruñendo y un león de montaña siseando y escupiendo al mismo tiempo. He visto y escuchado de todo, pero nunca podría haber imaginado que una persona podía hacer esos sonidos tan extraños. Como interno no estoy autorizado a usar la fuerza, así que me quedé mirando como 7 de mis compañeros intentaban fijarla completamente a su cama. Tuvieron serios problemas para inmovilizarla. Te recuerdo que se trata de gente muy experimentada. Por fin llamamos a un médico, que inmediatamente llamó a un jefe de psiquiatría para que tome decisiones. Decidió medicarla a la fuerza.
Le dieron una y luego una segunda inyección que solo pareció molestarla más, aunque debería haber dormido como un oso. La tercera inyección se calmó y se calmó lo suficiente para que pudieran sujetarla. Pero debo decir que ella nunca se quedó dormida. Solo respiraba con dificultad y seguía mirando a la misma esquina de la habitación. A veces sonreía ante algo que solo ella podía ver. Pasaron 2 semanas. Había vuelto a la planta. Era un fin de semana relativamente tranquilo, así que no había mucho que hacer. Ana estaba en uno de sus buenos periodos, así que le habían quitado las correas. Sin embargo, siempre había un guardia a su lado. Yo estaba sentado en el despacho cuando de repente veo a Ana caminando en el pasillo sin el guardia. No sé si se había tomado un descanso para ir al baño o lo que fuera, pero no estaba ahí con ella. Así que la alcancé y le pregunté qué hacía sola en el pasillo, pero por supuesto Ana no me respondió. Debo mencionar que muchos de mis colegas tienen miedo de Ana, y con bastante razón, aunque todo el mundo es consciente de que es la enfermedad y no la persona la que te ataca. Pero cuando sigue ocurriendo, ese paciente se contagia de cierto estigma. Yo por mi parte siempre intento fijarme en la persona y no en la enfermedad. Así que pregunté a dónde íbamos. Me agarró del brazo y me llevó a la zona común. Se acercó a un armario de libros, me miró y murmuró: «Lee un libro». Me quedé completamente sorprendido por el hecho de que estuviera hablando. Sacó un libro al azar y me lo dio. Se sentó en el suelo y empezó a mecerse. Me uní a ella en el suelo y empecé a leer el libro. Era un libro viejo cualquiera, probablemente de una organización benéfica. No tenía ningún significado especial, pero mientras leía, ella se acercaba cada vez a mí. Luego se acurrucó contra mí, apoyó la cabeza en mi regazo y se quedó completamente dormida. Uno de mis compañeros se acercó y parecía absolutamente conmocionada. Y antes de que me diera cuenta, 5 o 6 personas, incluido el psiquiatra jefe, estaban mirando mientras le leía el libro al azar. Recibí muchos elogios, lo que siempre es agradable, pero entonces las cosas empeoraron, al menos para mí. Comenzó una noche cuando estaba solo en casa. Era una noche completamente normal para mí, hasta que oí algo desde arriba bajando las escaleras. La mejor manera de describirlo es como si un gran perro bajara golpeando y dando tumbos por las escaleras. Ya sabes, como cuando un perro baja corriendo las escaleras para saludarte, pero esto era más grande, mucho más grande. Podía oír el peso de algo cayendo mientras las uñas o garras o lo que fuera se deslizaban por las escaleras. Me levanté pensando que de alguna manera había un animal enorme en mi casa, pero no había nada. Me llevé un susto de muerte. Nunca me había pasado algo así. Salí de casa y pasé la noche con mis padres. Pero también tenía efectos extraños en mi cuerpo, como si tuviera un filtro en los ojos o algo así. Todo empezó a parecer desenfocado, como una visión de túnel, pero con un enorme desenfoque añadido. Entonces empecé a disociar. Tenía la sensación de estar totalmente fuera de contacto con mi cuerpo. Luego vinieron los ataques de pánico. Mi novia llamó a una ambulancia una de las veces porque yo estaba al borde de un ataque al corazón. Los paramédicos dijeron que tenía una frecuencia cardíaca de 240 pulsaciones. No he tenido problemas previos con mi psique, pero supuse que era el estrés. He sufrido parálisis del sueño antes, pero nunca con alucinaciones o como quieras llamarlo. Pero eso empezó hace poco. Veo una gran masa negra con largos brazos y piernas sentada en la esquina superior de nuestro dormitorio, como si fuera una araña enorme.
pero con 4 patas. Esto ocurre todas las noches. Hace un par de días se lo conté a mi novia porque no paraba de hacerme preguntas sobre mis pesadillas. Me dijo, es curioso, cada vez que estás a punto de dormir, miras hacia esa esquina y sonríes. Eso me recordó a Ana, y ahora estoy absolutamente aterrorizado de haber traído algo a casa. Lo creas o no, eso depende de ti. Nunca he tratado a un paciente como Ana y ninguno de mis colegas tampoco. Fue algo aterrador y nunca antes había sufrido problemas psicológicos. Nunca. Pero algo está pasando. Estoy seguro de ello. Es como si quisiera vengarse de mí o algo así. No lo sé. Y por cierto, Ana está mucho mejor hoy. Está en una casa de rehabilitación donde prospera. Algún día podría recuperar su vida normal.